El dramático constituye uno de los principales géneros literarios. Presenta de manera directa el conflicto a través de uno o varios personajes que desarrollan sobre la escena el argumento gracias fundamentalmente al diálogo. El teatro se presenta ante los posibles receptores mediante la actuación de actores sobre un escenario delante del público, en su versión más moderna, a través de series de fotografías en movimiento que sitúan su imagen en una pantalla. Las obras dramáticas están concebidas, en suma, para ser representadas. Cualquier lectura personal no es sino un ejercicio incompleto que prescinde de elementos que le son tan esenciales como la música, la iluminación o el movimiento de los actores. El autor dramático debe contar una historia en un lapso de tiempo muy limitado, por lo que elimina cualquier elemento narrativo innecesario. El argumento debe captar la atención del público durante toda la representación, por lo que se recurre a establecer cada cierto tiempo un momento culminante o de clímax que dirige la historia hacia su desenlace. El teatro mezcla los recursos lingüísticos con los espectaculares. En una historia teatral, los personajes son creados para ser encarnados por actores. No dispone el receptor de una descripción literaria de los mismos, sino que los tiene presentes ante sus ojos. La acción queda determinada por el diálogo directo. No es necesaria la figura del narrador. Si un lector observa el texto escrito de una obra de teatro, descubre la inclusión de indicaciones acerca de qué debe aparecer sobre el escenario o cómo habrán de actuar los personajes. Estas instrucciones se denominan acotaciones. Se conoce con el nombre de acción a la sucesión de acontecimientos que transcurren en escena relacionados con los hechos y situaciones que afectan a los personajes. Dicho de otro modo, la acción es el argumento que se desarrolla ante nuestros ojos. La acción suele estar dividida en partes, son los actos o jornadas. La antigua tragedia griega estaba constituida por episodios, normalmente entre 2 y 6, separados por las intervenciones del coro. Posteriormente los romanos unificaron la representación en 5 actos. Fue a partir de Lope de Vega, a finales del siglo XVI, cuando se redujo la acción a los 3 actos actuales que generalmente coinciden en su contenido con cada una de las estructuras que constituyen el hecho narrativo: presentación de personajes, lugares y hechos, desarrollo de la trama o el conflicto y desenlace final. Los cambios de espacio dentro de un acto se llaman cuadros, y las entradas o salidas de personajes del escenario marcan el principio o el fin de las escenas. Los personajes son quienes llevan a cabo la acción dramática a través del diálogo. Se valen de mímica y gestos para complementar su palabra. Esa gestualidad suele obedecer a las acotaciones del autor o a las indicaciones del director de escenografía. A lo largo del Siglo de Oro se consolidan en el teatro una serie de personajes o tipos que representan actitudes o comportamientos ideales. Son la dama, el galán, el gracioso, el criado criticón o el soldado presumido y fanfarrón. No resulta fácil el tratamiento del tiempo en una obra dramática que no cuenta
con las posibilidades que ofrece la narración novelística. Está, por un lado, el tiempo real que dura la representación, entre 2 y 3 horas normalmente, y el tiempo dramático, que es aquel en que se supone transcurre el hecho contado. Para regular el problema del espacio y el tiempo teatral, Aristóteles estableció la regla de las 3 unidades, según la cual la acción de una obra dramática solo puede abarcar un día, desarrollarse en un solo lugar y contar un solo hilo argumental. Constituyen la unidad de tiempo, de lugar y de acción. Será otra vez Lope de Vega quien rompa con estas reglas, considerándosele por ello el padre del teatro moderno. Queda dicho que son los diálogos los que permiten que la acción avance. En algún momento, un personaje puede apartarse del resto o desviar la mirada y hacer un comentario en voz alta destinado al público. Este recurso se conoce como aparte. Se utilizan los apartes para que los personajes den a conocer sus reflexiones, hagan comentarios malintencionados, informen al público o establezcan con él una relación de complicidad que incremente su interés. Otro recurso notable del teatro es el monólogo. Se denomina así al discurso que un personaje, solo sobre el escenario, pronuncia para sí mismo. Suele tener un carácter lírico y reflexivo y una extensión variable. Hoy, el monólogo es una herramienta muy utilizada por ciertos humoristas. Para dar credibilidad al argumento de una obra, los directores cuidan mucho los recursos auxiliares que contribuyen al espectáculo: el vestuario, la música de fondo o de acompañamiento, la iluminación adecuada y, sobre todo, una escenografía adaptada. En el teatro medieval, estos recursos eran casi inexistentes, por lo que los espectadores debían utilizar más su inteligencia a la hora de contemplar una obra teatral.